En Palabra de Gol ya repasamos de forma minuciosa la historia y las características de todas las eliminatorias a la Copa del Mundo. Por eso, en este video, a modo de balance, recordaremos todas las particularidades de estas competencias y las pondremos frente a frente para determinar cuál puede ser la clasificación más difícil de todas. Un debate interesante y del cual muchos de ustedes ya pueden tener una opinión bien formada, ya sea porque son fieles seguidores del canal y ya repasaron cada uno de los videos especiales que le dedicamos a las eliminatorias. Y por supuesto, si no los han visto, los invitamos a que lo hagan. O también puede que ya tengan una idea de cuál es la eliminatoria más difícil, porque siguen al pie del cañón la actualidad del deporte rey con OneFootball. Por eso nunca nos cansamos de recomendarles esta app, la cual pueden acceder yendo al enlace que encontrarán en la primera línea de la descripción de este video, o escaneando este código QR si nos ven desde la compu o la tablet. Y de esa forma ya podrán tener a la mano la mejor cobertura de todas estas competencias con resultados y estadísticas actualizadas al instante, además de las noticias de última hora de sus torneos y sus equipos favoritos. Así que tomen una decisión inteligente y denle gusto a su pasión descargando OneFootball. Y bueno, arrancamos con el primer ítem a evaluar y ese es el factor de la historia, pues como repasamos en todos los videos especiales de las eliminatorias, el desarrollo histórico de cada continente le heredó a las selecciones unas condiciones que hacen a su eliminatoria más o menos complicada. Empecemos con Oceanía, que cuenta con la confederación más joven como la OFC, la cual tardó en consolidarse y en lograr una tradición futbolera lo suficientemente importante para entrar al mapa competitivo, por lo que acá a duras penas podemos rescatar a Nueva Zelanda, que con su fútbol semiprofesional saca la cara en una confederación bastante atrasada en cuanto a desarrollo futbolístico, así que la poca tradición es un factor que dificulta las cosas en la OFC. Vamos con África, que es un continente con una historia muy sufrida, pues en el video dedicado a este continente repasamos que el pasado colonial, las divisiones étnicas y el pobre desarrollo de las naciones africanas han hecho que el continente sea uno de los menos desarrollados a nivel global, lo cual repercute directamente en el nivel del fútbol de la CAF. Vamos con Asia, que tiene un caso parecido al de África, pues es el lugar de civilizaciones milenarias que casi siempre han estado en conflicto y que encontraron en su pasado colonial un fenómeno que impulsó las divisiones y la inestabilidad social en buena parte del continente, lo que hace que la historia le haya heredado a la AFC el contexto más volátil para desarrollar sus eliminatorias. Vamos con Norte, Centroamérica y el Caribe, donde desde el punto de vista histórico destacamos el contraste de desarrollos que ha habido entre las naciones del norte y las demás, donde las herencias coloniales positivas y negativas configuraron un mapa muy contrastante, donde pocas naciones han podido desarrollarse lo suficiente para ser futbolísticamente relevantes, así que también la historia es un obstáculo a tener en cuenta en CONCACAF. Pasamos a UEFA, donde si bien su historia ha sido muy volátil, en el video especial de la Confederación repasamos que los europeos se dieron cuenta en el momento justo que ya no tenía sentido competir entre ellos, sino que había que trabajar en equipo. Por eso la unidad y la organización europea hoy sigue siendo un buen ejemplo de cómo hacer las cosas y tener un desarrollo futbolístico notable, que hace a la Confederación Europea la más potente hoy por hoy. Y por último, en CONMEBOL hay que hacer un contraste de lo que ha sido su desarrollo histórico y futbolístico, pues en el continente sudamericano se dio un fenómeno casi inédito, y es que a pesar de los problemas y las limitaciones económicas, el fútbol quedó tan arraigado en la cultura que históricamente ha sido uno de los motivos de orgullo de los sudamericanos, que desde muy temprano supieron ser una región muy competitiva y ganadora, así que la historia ha sido amable con CONMEBOL. Ahora es turno de analizar las condiciones geográficas de cada confederación, pues el entorno y sus características, por supuesto, es un factor que entra a jugar a la hora de evaluar la dificultad de una eliminatoria. Empezamos con el caso de Oceanía, cuya geografía única en el planeta hace que tenga condiciones realmente especiales, pues si bien no son muchos países y el hecho de que todos prácticamente sean islas, hace que los desplazamientos y las dificultades del clima sean un obstáculo más. Por eso muchas veces las fases iniciales de esta eliminatoria se juegan en una sede única. Vamos con África, que por extensión y clima también es uno de los continentes con los entornos más adversos, lo que ha obligado muchas veces a que los partidos se jueguen en terrenos neutrales para evitar desplazamientos demasiado extensos y disputar partidos en condiciones ambientales más favorables. En el caso de Asia ocurre algo parecido, pues el hecho de ser el continente más grande por territorio, por supuesto que hace que los desplazamientos largos sean una variable a considerar a la hora de disputar los partidos y medir su dificultad, algo donde muchas veces entra a jugar el clima y las condiciones extremas que
que se pueden encontrar en las naciones de la AFC. Y hablando de condiciones extremas, esto también lo podemos encontrar en CONCACAF, que comprende 3 regiones del continente americano, donde por supuesto su extensión hace que encontremos entornos y climas de todo tipo, con los que las selecciones también hacen sus estrategias. Algo que no encontramos tanto en Europa, que si bien tiene sus contrastes y varios países intentan jugar con el clima para favorecerse, en líneas generales, en muchas de estas naciones las condiciones son las mismas, y además por lo reducido del tamaño del continente, los viajes en UEFA son un chiste a comparación de otros continentes, como en Sudamérica, que prácticamente para cada partido el factor climatológico es un párrafo aparte, y a partir de este varias selecciones arman sus estrategias para imponer sus localías, así que este aspecto por supuesto que pesa en CONMEBOL. Pasamos ahora al contexto extrafutbolístico, que es uno de los factores claves para ver la dificultad de toda eliminatoria, pues por más que el deporte sea una burbuja, factores como lo económico, lo social y lo cultural también tienen su peso en toda clasificación, algo que se ve en Oceanía, donde según vimos en el video especial de la OFC, salvo Nueva Zelanda, el resto de naciones tienen que convivir con problemas delicados relacionados con la pobreza, la falta de oportunidades y la poca profesionalidad que hay en todos los aspectos relacionados al fútbol. En África también se ven grandes limitaciones, sobre todo desde lo económico y lo social, pues en el video especial de las eliminatorias de la CAF resaltábamos casos como el de Somalia o Libia, que por años no pudieron acoger partidos de eliminatorias debido a los conflictos sociales, los cuales tristemente son algo muy común desde hace mucho tiempo en este continente. Por otro lado, las condiciones económicas precarias de varias federaciones hicieron que en las últimas eliminatorias una cantidad importante de partidos se haya disputado en terrenos neutrales. Situación parecida a la de Asia, que en este sentido puede ser el continente más inestable por la gran cantidad de problemas que se presentan en varios países, y pues en el video especial resaltábamos los casos de Afganistán, Siria y Yemen, donde el desarrollo del deporte de forma tranquila desde hace tiempo es cosa del pasado. En otros casos veíamos lo ocurrido con China y Australia, que por más que sean naciones con muchos recursos, por temas sanitarios tuvieron que renunciar a sus localías en la presente eliminatoria a Qatar. En CONCACAF, si bien los problemas no desaparecen del todo, estos al menos se reducen a comparación, pero de todas maneras en Centroamérica y el Caribe no dejamos de ver contextos sociales complejos que impiden que varios países despeguen futbolísticamente, lo que en parte hace que aún hoy en día veamos contrastes tan importantes en cuanto a desarrollo futbolístico en CONCACAF. Del lado de Europa, este al ser el continente más estable en muchos sentidos, hace que UEFA por lo general no deba afrontar demasiados problemas para desarrollar sus eliminatorias. Es cierto que hay casos de casos, pero en líneas generales los factores extrafutbolísticos pesan poco en esta confederación. Y finalmente Sudamérica, por más de que desde hace tiempo las eliminatorias se puedan desarrollar en buena forma, la inestabilidad de sus países y de la región en general también hace que su desarrollo futbolístico hoy por hoy se encuentre estancado. Además, la eliminatoria de CONMEBOL fue una de las más golpeadas por el factor pandemia, lo que hizo que los tiempos se ajustaran y los problemas se multiplicaran a lo largo de la presente clasificación a Qatar. Ahora toca evaluar lo que es el formato presente de cada eliminatoria, un detalle naturalmente determinante para juzgar la dificultad de toda clasificación, pues este a fin de cuentas es el que marca el camino a recorrer y determina las reglas y la forma en la que las selecciones pelearán por los cupos al Mundial. Empezamos con la OFC, que en términos de cupos es de los más despiadados, pues solo da media plaza a la Copa. Eso sí, la cantidad de partidos es la más reducida de todas las eliminatorias, y para una selección medianamente competitiva como Nueva Zelanda, la misión de llegar al repechaje no representa mayor reto, así que no alcanza a ser lo suficientemente complicada. Todo lo contrario a África, que por cantidad de cupos y número de rondas es una de las más exigentes, pues prácticamente hay que hacer una eliminatoria perfecta para clasificar. En Asia sucede algo parecido en cuanto a número de cupos y rondas, pero tal vez se abre un poco más el margen de error. Sin embargo, también es una eliminatoria que exige mucho a sus clasificados y hasta la pelea por entrar al repechaje puede ser una pesadilla. El caso de CONCACAF es especial, pues según su presente formato hay dos formas de verlo. Si eres una de las mejores selecciones, desde el comienzo casi que tienes media eliminatoria garantizada, pero si no haces parte de este grupo privilegiado, te espera una verdadera cacería para entrar a la ronda final. Así que tiene sus matices. Por el hexagonal, con apenas 3 cupos y medio, no deja de ser complicado. En cuanto a Europa, también hay dos tipos de lecturas. Si no eres de las potencias, necesitas un rendimiento casi perfecto para ganar un grupo o si acaso aspirar al repechaje, pero si eres de las selecciones más capacitadas, salvo excepciones, seguramente la clasificación será un trámite. Pero en la presente eliminatoria, los repechajes tipo Final Four le han dado un grado de dificultad mayor que no podemos dejar de considerar. Y en Sudamérica, en cuanto a cupos y cantidad de equipos, la cosa es más accesible que en otros continentes, pero no podemos ignorar la exigencia de una eliminatoria larga de 18 fechas, donde cualquier desliz puede costar muy caro.
así que en líneas generales, la eliminatoria sudamericana no deja de ser difícil. Y el último factor a analizar sería el nivel de las selecciones, lo cual dice mucho de qué tan difícil es una eliminatoria, pues esto, al ser una competencia deportiva, mucho de su dificultad dependerá de qué tan preparados sean tus adversarios en el camino hacia la Copa del Mundo. En Oceanía, este es el punto más flojo de la OFC, pues como hemos visto en los puntos anteriores, casi que toda la competencia es una preparación para Nueva Zelanda de cara al repechaje, así que muy poca competitividad. Del lado de África, si bien hay muchas selecciones africanas que están lejos de ser lo suficientemente aptas para darle problemas a las más poderosas, desde hace años el reducido margen de cupos ha hecho que las instancias finales en África sean realmente desafiantes. Además, no se puede negar que el constante crecimiento que ha habido en el último tiempo en algunas selecciones hace que hoy por hoy la lucha por los cupos al mundial sea más peleada. Algo parecido sucede en Asia, pero hay contados casos donde la eliminatoria se vuelve muy competitiva, pero a la hora de la verdad, casi siempre vemos a los mismos aspirando a los cupos directos. En CONCACAF vemos algo similar, a pesar de que si bien en las últimas eliminatorias la brecha se ha cortado un poco y hemos visto México y Estados Unidos pasándola mal, en el presente el contraste se sigue manifestando y se ve una notoria diferencia de nivel en cuanto a las selecciones más capacitadas y las de segundo orden. En Europa, aquí también hay dos lecturas. Hay algunas selecciones que les basta el modo automático para clasificar, pero no debemos dejar de reconocer que ha habido cierto avance de algunas selecciones que le han competido de tú a tú a las más importantes. Veas el caso de Suiza y Serbia, que amargaron a Italia y Portugal respectivamente, relegándolas a unos repechajes que en el camino a Qatar han crecido en paridad y expectativa. Así que hay que darle la derecha a UEFA en cuanto a su competitividad. Y en CONMEBOL, este sí o sí es el factor a temer en esta eliminatoria, pues salvo los dos de siempre, el resto de selecciones se baten en una lucha encarnizada durante 18 fechas para agarrar los cupos restantes. Por eso, algo que casi siempre sucede en esta clasificatoria es que los últimos cupos se decidan en carreras súper apretadas, donde prácticamente hay que esperar a la última fecha para saber quiénes serán los clasificados a la Copa. Así que tras evaluar todos esos factores es tiempo de balance para ver cuál eliminatoria realmente es la más difícil. Y según este compilado, el premio se lo lleva a África, que no tiene un panorama sencillo en ninguno de los apartados que analizamos, pues en todos hay varios factores que complican la misión de clasificar al Mundial. Un poco atrás se quedan las eliminatorias de Asia, CONCACAF y CONMEBOL, que no dejan de ser competencias realmente exigentes. Luego algo más atrás se queda UFC, que en cuanto a historia y entorno es difícil, pero pierde en el apartado competitivo. Y por último queda la eliminatoria de UEFA, que no deja de ser difícil en algunos aspectos, pero es cierto que al ser la confederación más ordenada y estable, tiene unas cuantas cosas solucionadas que hace que su dificultad se reduzca frente a las eliminatorias de otras confederaciones. Pero bueno, esta apenas es una conclusión de muchas que pueden sacar evaluando estos factores. Por eso ahora la invitación es a que dejen en los comentarios desde su perspectiva cuál es la eliminatoria más difícil del planeta. Los leemos aquí abajo y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.